porque hablar de esta doctrina nos va a conllevar, como el libro de Salmos lo dice, tu ley es perfecta, convierte al alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, todos tus mandamientos son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Todos los juicios son verdad, todos sus justos también son obviamente justos, son más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado y mucho más que la destila del panal. Entonces es más dulce que la miel, es lumbrera a mis pies, es luz a mis pies y lumbrera a mi camino. Puede hablarnos en sentido que nos da claridad a nuestra vida. En leerlo hace bien al cristiano, de tal manera que esta luz hace que uno pueda caminar con mucha más, digamos, confianza. Eso es las Sagradas Escrituras. Hablar de las Sagradas Escrituras es centrarnos y ver y decir, el único libro en la actualidad que responde de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, pues es las Sagradas Escrituras. No hay un solo libro a nivel mundial que responde las tres preguntas. Puede haber tal vez la pregunta 1 que responde a algunos, o la pregunta 2, o puede ser la 1 y la 2, pero un libro que responda a las tres preguntas tan concretas, no lo hay. Con esa claridad no lo hay. Y el único libro que responde tan claro de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, finalmente sería las Sagradas Escrituras. Entonces, hombres antiguos, ya esto lo vamos a ver, ¿no? Hombres a lo largo de la historia, teólogos como Agustín de Hipona, que hablaba acerca de lo bonito que es las Sagradas Escrituras. Otro, por ejemplo, que es filósofo, no cristiano, Hegel, se deslumbraba por las Sagradas Escrituras. Un presidente de Estados Unidos se deslumbraba y decía, el único libro que es fiel, y yo creo firmemente que es el único libro que existió y que nos habla y que existirá y permanecerá, es las Sagradas Escrituras. Creo que había leído bastante bien Mateo 24:35, cuando habla, no, cielos, tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Entonces, otro presidente también habla, no, es imposible que un gobernante se atreva a gobernar sin tomar en cuenta a Dios y las Sagradas Escrituras. Eso también lo dice Deuteronomio. Entonces, podemos ir leyendo otros más, no como Immanuel Kant, un hombre que fue crítico, pero aún así reconocía el beneficio de las Sagradas Escrituras. Un hombre y el mejor teólogo que hemos tenido a lo largo de la historia, y no digo que yo creo que hay otros mejores teólogos, pero lo hablo en el sentido de teólogo y científico, Isaac Newton. Isaac Newton, por ejemplo, en una de sus grandes frases célebres decía, existen más autenticidad en la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Es la razón por la cual Jesucristo es mi Señor y Salvador, ya que él, aparte de ser científico, uno de los mejores científicos de la edad moderna, incluyendo la edad contemporánea, Isaac Newton era teólogo, tenía muchos tratados de teología. Y aclarando que las primeras universidades a nivel mundial, como Oxford y otras universidades a nivel mundial, ya Princeton, Cambridge, y incluso el mismo Harvard, incluyendo la San Marcos, una universidad muy antigua del Perú, sus primeras facultades y su primera facultad, por no decirlo, fue teología. Y así nacieron las universidades, ¿no? Aclarando eso. ¿Cómo nos llegó la Biblia? La Biblia, sin lugar a dudas, es un tratado que nos llega a nosotros y se empieza a escribir desde los tiempos de Moisés. ¿No? Tardíamente podríamos decir, porque desde Adán hasta Moisés no hubo ni una sola letra, así lo dice la historia universal y así lo corrobora también la misma Sagradas Escrituras. Pero aún así, nosotros podemos ver que las Sagradas Escrituras fue lo fielmente que podamos tener como tantas certezas, pero también desde los tiempos antiguos se empezó a sembrar duda en la humanidad. Y esa duda viene desde el Edén, antes todavía que aparezcan las Sagradas Escrituras. Y desde el Edén vino y cambió el mensaje. Dios dijo, Génesis 2:17, no comas del árbol porque si comes morirás. La serpiente le dice en Génesis 3:6, le dice, coma del árbol porque no morirás. O sea, lo que le está diciendo simplemente cambió el mensaje, le puso una palabra no. Y todo lo demás es lo mismo. Solamente agregó una palabra el diablo. ¿Cuál sería la palabra que agregó? No morirás. ¿Qué decía Dios? Morirás. Por eso Pablo, cuando él explica y él dice a la iglesia, me temo, dice en 2 de Corintios, los que van apuntando, en 2 de Corintios 11:3, Pablo dice, me temo, y ese no es un mensaje para el impío, es un mensaje para el cristiano. Pablo dice, me temo, así como Eva engañó a la serpiente, la serpiente engañó a Eva, corrijo ahí, la serpiente engañó a Eva, ¿ya? Y con su astucia los sedució
Asimismo, me temo ustedes que ahora han sido lavados con la sangre de Cristo, según la promesa de Juan 10:28, estamos seguros en la palma de Jesucristo y nadie nos arrebatará nuestras manos, de sus manos. Pablo dice, ni persecución, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, nada haría que nos apartaría del amor de Cristo. Aún así, Pablo dice, me temo, así como Eva fue engañado y seducido por la serpiente, que nosotros también podamos ser seducidos y extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Qué está queriendo decir? Lo que nos está queriendo decir que nosotros debemos ser fieles y debemos cumplir con lo que Él ha mandado. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Todavía estamos haciendo introducción. Lo más fuerte viene todavía las clases que vienen, ¿no? Las siguientes clases. Ya, entonces, pasamos entonces. ¿No hay preguntas? Pasamos a lo siguiente. La Sagrada Escritura que nosotros tenemos propiamente ha sufrido ataques de tiempos muy antiguos. Pero nosotros podemos ver los ataques que ha sufrido en estos últimos años también ha sido fuerte, ¿no? Estoy hablando de manera general todavía, ¿no? Nuestro libro de los cristianos y evangélicos, en este caso, tenemos 66 libros, ya 39 en el antiguo, 27 en el nuevo, ¿no? Con los capítulos, versículos que se ha podido sacar también de los estudios. Otro de los puntos que vamos a trabajar sería de esta manera, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es la Biblia para nosotros? Es un libro único, es la evidencia que nos presenta, su nombre lo tenemos ahí, un libro compuesto de 66 libros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, explico, cuando yo hablo de Biblia, no estoy hablando de un solo libro. Estoy haciendo un recuento. Cuando yo hablo de Biblia, estoy hablando de un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tenemos los evangélicos? 73. ¿Cuántos libros tienen los católicos? Perdón, los evangélicos tenemos 66. La Iglesia Católica Romana tiene 73. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Nosotros 66, ellos 73. Pero aun cuando fuera 66 y 73, estamos hablando de una biblioteca. No es un solo libro, estamos hablando de un conjunto de libros. Y así lo reconocen muchos textos, como segunda de Timoteo 3, 15 y 16, cuando a Timoteo le dicen, de la niñez has aprendido tus sagradas escrituras, y estas escrituras es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, instruir en justicia. Y también en el libro de Hebreos 4:12 dice, no, esta es la palabra de Dios, esta palabra que penetra lo más profundo del corazón, que es posible llegar a las coyunturas o los tuétanos. Es la palabra de Dios que es como una espada de doble filo, ¿no? Eso es lo que por lo menos presenta. Ya. Ahora, vamos a tener, por favor, de un momento, dentro de un minuto se va a cortar, por favor, le vuelvo a repetir, se va a cortar